Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Qué lindo sale este color. Y nuestro color azul, como siempre, identificatorio de nuestro TTV, diputados, televisión y todo lo que ocurre en estas sesiones extraordinarias. En realidad, las ganas y el deseo y la voluntad está de tener sesiones extraordinarias. Por lo pronto es el periodo previo donde la cantidad de temas que fueron propuestos por el Poder Ejecutivo se están estudiando. Y más que nada se están realizando consensos. Básicamente el tema hoy por hoy es más bien político, además de, lógicamente, empezar a involucrarse y a profundizar sobre esta veintena de temas que venimos tratando desde que comenzó enero para ver si salen leyes ahora. Arranco con mis compañeros porque ya tenemos a nuestro diputado estrella hoy. Son todos estrellas, pero cuando vienen para acá los alabamos un poco más. Tenemos al tucumano en piso. Por lo pronto, primero, hola Martín Di Natale. Karin, ¿cómo estás? Bien, todo muy en bien. orden? Bueno. Fer, Muy bien, acá estamos. ¿todo Bien, bien. tranquilo? Sí, muy tranquilo, esperando también, ¿no? Sesiones extraordinarias, actividad del Congreso y vamos a confirmar en minutos nada más con el diputado Yedlin que se comienza la actividad nuevamente en la Cámara de Diputados con una reunión de comisión. Ustedes saben que nosotros trabajamos y mostramos todo lo que hacen ustedes, ¿no, diputado? Por eso somos muy interesados. ¿Cómo va, diputado Pablo? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por recibirme en el piso hoy, pero muchas gracias por la tarea durante todo el año. Por favor. Muchas veces en forma remota. Podemos entonces confirmar que arranca semana que viene trabajo en comisión. Sí, ustedes saben que teníamos un pedido de que el ministro Ginés viniera. Sí, claro. Al final no se podía hacer en la primera quincena de enero, habíamos organizado una reunión en el ministerio, fuimos, parte de la oposición no fue, porque entendió que no era lo que correspondía, a nosotros nos pareció que lo cortés no quitaba lo valiente, fuimos, recibimos una muy buena reunión, nos dieron mucho material sobre el proceso de vacunas, pero bueno, invitamos al ministro, el ministro esta semana está en Chile con el presidente, así que quedamos para el día 3, 11 de la mañana, una reunión informativa de 1 hora y media aproximadamente, en donde los bloques van a poder hacer sus propias preguntas, el ministro podrá contestar, y bueno, y que todos los argentinos nos quedemos tranquilos de que el proceso de vacunación y el resto de la preparación para la segunda ola pandémica está en curso en la Argentina. ¿Qué era lo que a vos, como médico, como presidente de la Comisión de Salud, te interesaba mayormente saber en esa reunión con el ministro? No, a ver, nosotros, la verdad que yo tengo la suerte de tener un contacto muy estrecho con la gente Bien. del ministerio y por lo tanto no, pero decirte que la duda en general pasaba por qué cantidad de vacunas iban a llegar, cuándo iban a llegar, qué otras empresas estaban funcionando o no, qué había pasado con Pfizer, todas las dudas que el tema de por qué se había dicho una dosis, 2 dosis para intensificar la primera dosis, todas las dudas que normalmente se plantean y que a los diputados también se las plantean en cada uno de sus lugares de origen, Claro. sobre todo a diputados que son de la Comisión de Salud. Y entonces que de alguna manera tienen cierta responsabilidad que se entiende en el tema es mayor. Así que la verdad que la Comisión de Salud el año pasado ha trabajado con mucha conciencia en este sentido y hay que destacar que la oposición, a pesar de esta última escena o puesta en escena de no ir a verlo al ministro, ha sacado todas las normas, casi por unanimidad, en cuanto al plasma, en cuanto a la prescripción digital, en cuanto al tema de la ley de compra de vacunas, que eran leyes complejas. Por eso, cuando el oficialismo dice ponen palos, busquemos otra frase más creativa, porque eso de palos en la rueda ya lo tenemos visto, podemos utilizar mejor el idioma. Porque ya no hay ruedas con rayos, digamos. Claro, ya estamos, la carreta pasó hace rato, ¿no? Como diputado oficialista, te diferencias de otros que critican a la oposición, que no ayudan, mencionando todos estos trabajos, todos estos proyectos de ley que fueron ley, gracias al apoyo de ellos, con No, más, por eso, mayor o menor nivel de conflictividad, porque hay en algún una momento fue gran muy alto. parte de la oposición que ha estado a la altura de las circunstancias, Bien. con su posición obviamente opositora. También hay un grupo de la oposición que no ha estado a la altura de las circunstancias, y hay que decirlo, que han estado permanentemente generando, digamos, discursos complejos para la sociedad, sobre todo, porque si uno pone en duda que la vacuna rusa o que cualquier vacuna sirve o no sirve, si uno pone en duda que el aislamiento social es el más largo de la historia, o que si uno pone en duda la necesidad del barbijo, y si uno pone en duda todo, obviamente la población recibe mensajes cruzados y se genera lo que peor nos puede pasar, que es incertidumbre, desconfianza en la vacuna, desconfianza en el sistema de salud. Así que
si bien destaco que hay una parte, te diría la mayor parte de la oposición, y sobre todo en la Comisión de Salud, te diría que prácticamente todos los diputados han estado a la altura, Bueno. también destaco que en estas cosas chiquitas, no ir a verlo al ministro, que no ha sido decisión de la gente de la comisión, son decisiones de sus superiores en los bloques, el hecho de criticar en forma... Porque poner en duda la seguridad o eficacia de una vacuna, dado que los acuerdos de confidencialidad no permiten que ellos sepan, qué sé yo, o que no se haya publicado en una revista de pares, desconociendo que acá tenemos un organismo de control, que es ANMAT, que dio el ok. Y si ANMAT dio el ok, yo no tengo por qué decir o sospechar que falta ningún dato. Y la verdad es que no falta, el dato está, los datos están. Y hoy 300.000 argentinos vacunados muestran que la vacuna es segura. Muchos ya se han estado haciendo análisis para ver sus anticuerpos, ya saben que tienen anticuerpos, o sea, es efectiva. Así que me parece que eso va quedando atrás y cada vez, me parece, la desconfianza va bajando y, bueno, ojalá lleguen rápido la mayor cantidad posible de vacunas. Anoche salió el avión. Eso es muy buena noticia. Muy buena noticia, creo que algo así como 220.000 dosis. ¿Qué había pasado? Porque Seriani mandó el CEO de Aerolíneas, mandó un tuit contando que, de alguna manera, desprendiéndose de la cuestión de que el operativo tenía muchos actores. Sí, muchos claro. actores. No tiene que ver con el piloto. No. La verdad es que es una operación compleja, porque vos sacás... Primero tenés toda la producción de vacunas que hoy la Federación Rusa explicó, que están un poco demorados, que la producción no es la que ellos pensaban, que van a cumplir con el convenio con Argentina, lo han dicho claramente, quizá con alguna pequeña demora. Como está pasando con todos los laboratorios del mundo, hay que decirlo, Pfizer tiene un montón de líos en Europa, o sea, es una cosa que lamentablemente está sucediendo. Los laboratorios quizás no entendieron la magnitud de escala que tenían que levantar para generar la producción que hoy están produciendo, pero la verdad es que mientras a nosotros tengamos un flujo de vacunas suficientemente continuo que nos permita escalar en la campaña de vacunación, no nos cambia que lleguen las 4 millones juntas o nos lleguen en 3 semanas. La verdad es que al sistema, a la vacunación de la Argentina no le cambia siempre que lleguen. ¿Es la misma? ¿La segunda dosis es la misma? ¿O no, es diferente? En la vacuna rusa es distinta. Son muy parecidas, pero ambas son vacunas en donde el antígeno del coronavirus se lo mete dentro de un vector viral que es un adenovirus. En la primera dosis es un adenovirus 26, en Gamaleya la segunda dosis es un adenovirus 5. Bien. Ahora, ¿eso por qué lo hizo Rusia? Gamaleya, porque entiende que cambiarle el antígeno, el vector, el transportador, va a dar una respuesta inmune más enérgica, porque el sistema inmune se acostumbra un poco al primer antígeno, le cambian para que justamente vuelva a generar. Esa es la idea de por qué quizá esta vacuna termine siendo un poquito más efectiva o eficaz que la de Oxford, que es un adenovirus de chimpancé, pero es el mismo en primera y segunda dosis, o la de Johnson & Johnson, que es adenovirus 26, o la de CanSino, que es adenovirus 5. De todas maneras, vamos a ser, la población argentina, agosto, septiembre, ¿cómo te la imaginas? Con distintas vacunas. O sea, vamos a estar de alguna manera todos inmunizados de manera diferente también. Y eso va a ser una práctica en todo el planeta para ver cómo una sociedad tiene distintas vacunas con una misma enfermedad. Pero todos con el mismo tipo de anticuerpos. O sea, que el objetivo de la vacuna, sea por RNA mensajero, por vector, por virus muerto, atenuado, qué sé yo, generan en definitiva en el ser humano la misma respuesta. O sea, al final todos tenemos los mismos anticuerpos. Por último, termino con esta cuestión médica, si los chicos entran un poco con política, que hay mucho para preguntarte, Pablo. Aquel que se da hoy una primera dosis, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que venga la segunda? Tengo entendido y leí algunas cuestiones periodísticas que hablaban de entre 20 y 40 días. 21 días como mínimo. 21 días como mínimo, antes de 21, antes no tiene sentido darla porque justamente así está estudiado, ¿no? Claro. Ahora, después de los 21 días no pasa nada. Si pasan 30, si pasan 40 días. En realidad no pasa nada. Es como cuando uno se da las vacunas de un bebé. Se da vacunas 2, 4, 6 meses. Ahora también se da 3, 5. Pero digamos, las mismas 2, 4, 6 meses. Si uno se pone, quiere decir que a los 2 meses se puede poner la otra, pero no pasa nada si se la pone a los 5, a los 6, a los 7. La respuesta inmune es con memoria. Entonces, en realidad, obviamente, cuando antes nos pongamos la segunda dosis, antes vamos a tener la mayor cantidad de anticuerpos que necesitamos. Ahora,
Si se pasan 10, 20, 30 días, no pasa absolutamente nada. La oposición dice, la Sputnik B la tiene solamente Venezuela y Argentina en América. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué crees que el resto de América no compró la Sputnik? Siendo tan barata, la mitad de dólares sale. Del resto todos de la quieren Oxford. comprarla. Ojo, que Uruguay la quiere comprar, Chile seguramente la quiere comprar. Y sí, Brasil la quiere comprar, todos la quieren comprar. O sea, no la tienen porque bueno, nosotros decidimos antes y por suerte tenemos el contrato. Fue por eso. Y no, bueno, al principio puede haber habido alguna idea, qué sé yo, con el tema de que no estaba publicada o que no había publicado, porque no es de los laboratorios que Occidente los conoce más. Pero hoy por hoy, yo te digo, Europa la está evaluando con todas las ganas de autorizarla. Hay países europeos que ya la están comprando, o sea, de Europa del Este. Y el mundo está en este momento buscando la vacuna que sea segura en donde sea y cualquiera, porque la verdad es que hay muy poquitas para la cantidad de vacunas que necesitamos. Así que me parece que en ese sentido la oposición se equivoca, a mi manera de ver. Hace un planteo que suena medio anti-oriente o anticomunista o antirruso o con un discurso político, y se equivoca porque critica una vacuna de un instituto que es súper seguro y confiable, que termina siendo segura y demostradamente segura. Fíjate, Karin, que... Aunque salga la mitad que la de Oxford. No, la de Oxford sale la mitad que la rusa. La de Oxford, pensé que era de $20. No, la vacuna rusa termina costando, si bien esto es medio confidencial, pero todo el mundo dice, cerca de $20. Las dos dosis. Entonces hoy leí La Nación que decía $10. Pero, las dos dosis. Exactamente, las dos dosis. Ahí está. Y la de Oxford va a terminar costando $8, $4 cada dosis. Pero hay vacunas, qué sé yo, la China, la Sinopharm o la vacuna, qué sé yo, Pfizer o Moderna, que son más caras todavía. Correcto. De todas maneras, los precios son medio confidenciales y no sabemos bien cómo los compra cada país, pero se entiende que es más o menos parejo, parejos para todos. Así que a mí me parece que estamos frente, como te digo, a una vacuna que cuando se hizo la fase 3 para ver si era segura, se están estudiando 40.000 voluntarios. Fíjate que en Argentina hemos vacunado 300.000 ya. O sea, la seguridad está súper demostrada. Y me parece que en ese sentido Argentina hay que reconocerle a Alberto Fernández y hay que reconocerle al ministro de Salud de la Nación que tuvieron la fortaleza y la decisión de avanzar en esta vacuna que fue bastante discutida, pero que hoy nos garantiza a los argentinos una esperanza en este año que si no lo hubiéramos tenido muy complicada, como la tiene complicada Uruguay, como la tiene complicada Chile, como la tiene complicada Brasil. O sea... Que no les están llegando suficientes vacunas, decís. No tienen garantizado como nosotros. Brasil va a terminar, me parece, con la vacuna china, con Sinopharm, resolviendo esa situación. Pero no tienen, los otros países le están pidiendo al presidente, al ministro, que vea cómo le hacen los contactos para que Rusia también les venda a ellos. Correcto. Bien. Diputado, no es poco. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien? Lo de diputado estrella que lo presentó Ay, me Karin, encanta eso. no es casual y no es caprichoso tampoco, porque usted fue el diputado que presentó el proyecto de ley para suspensión de las PASO, las elecciones primarias. Entonces la pregunta apunta básicamente a qué posibilidades hay de que ese proyecto se trate, lo habilitó el Poder Ejecutivo. Hay una idea de 20 gobernadores que acompañarían esta postura. Hay un debate muy fuerte dentro del propio oficialismo. Juntos por el Cambio ya dijo que no aceptaría eso. Pero usted dijo que si no hay acuerdo con toda la oposición, no avanzaría este proyecto de ley. Ahora, la pregunta también es, ¿al gobierno le conviene que no haya paso por un tema más allá del tema pandemia, más allá del tema fondos, por un tema electoral? Es decir, vamos a estar, pensemos en las PASO, pleno agosto, donde no va a estar resuelto el tema de la vacuna, vamos a estar quizás en pleno invierno con, Dios quiera que no, pero con picos seguramente, y esto no es beneficioso en un contexto electoral. ¿Cuál es el motivo central? Esto responde un poco a ese motivo. ¿Cómo está el debate hoy en el bloque, básicamente, no? Bueno, en realidad represento en ese proyecto de ley, como decís vos muy bien, a la voluntad de muchos gobernadores de la Argentina, algunos de la oposición también, hay que decirlo, porque Morales de Jujuy, Valdés de Corrientes se han expresado en este mismo sentido, y también los gobernadores peronistas, pero también gobernadores más independientes, Misiones, Río Negro, que
que entienden que en este año particular, por la pandemia y por la situación de invierno y todo lo que describiste también, quizá frente a un mecanismo PASO que en general no ha demostrado en la Argentina gran efectividad para armar las listas de las generales, porque el objetivo de la PASO es que varias listas se presentan en una interna abierta, simultánea y obligatoria, y eso genera una nueva lista que es el resumen de todas esas otras boletas. La verdad que en el 90% de las veces hasta ahora la boleta principal que se presentó de un partido en esta elección PASO es la misma que termina participando en la general. Con lo cual, como selección de candidatos, un elemento que por ahora en la Argentina, yo le tengo, creo que a larga puede ser útil, pero por ahora en la Argentina no ha demostrado mucha efectividad. Entendiendo que es un año pandémico, entendiendo el tema de la vacuna y todo esto, nos parecía interesante discutir. Obviamente que si esta ley genera, como vos expresás, ventajas para un lado o para el otro, y bueno, habrá un lado que no quiera que esto suceda. La idea es que, como toda ley que modifica sistemas de elecciones, requieren mayorías especiales. Esas mayorías especiales se construyen desde el consenso. Claro. Posiblemente no con todos, pero con la gran mayoría, por lo menos con una mayoría intensa, digamos. Tenemos algunos problemas, porque hay algunas provincias que tienen elecciones provinciales este año y que tienen pasos provinciales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Entonces, realmente, la lógica de suspender por la pandemia debiera venir de la mano de que también la provincia de Buenos Aires, con su propia ley, en su propio Congreso bicameral y con todas las dificultades que tiene, avanzara en el mismo sentido. Poco útil sería que suspendiéramos la PASO si la provincia de Buenos Aires, que es medio país del volumen, sigue con su paso provincial y genera todo ese movimiento de gente de igual manera. Entonces, en definitiva, eso es lo que me parece que está en discusión. Es paradójico, porque en la provincia de Buenos Aires, precisamente, los sectores de la Cámpora, por ejemplo, están pidiendo que haya PASO, precisamente para romper un poco con el esquema de estructura partidaria que manejan los intendentes, ¿no? Bueno, en realidad el sentido de la PASO tiene un poquito esa lógica, digamos, tiene de abrir a los partidos, de hacer más transparente el sistema de internas, de evitar el marcar. Por eso, el sistema de PASO es un sistema que es interesante discutirlo en profundidad en la Argentina. Ahora, en este año, y para esta elección intermedia, y en este año pandémico, antes que estemos, porque una cosa es tomar la decisión hoy, tranquilos, y otra cosa es que tengamos, ojalá no, pero si nos pasa lo que le está pasando a Europa, muchísimos casos, mucha gente internada. Se suspende por necesidad. Entonces es mejor tenerlo previsto. Y la verdad es que me parece que la intención de muchos gobernadores, como vos decís, casi todos los gobernadores en este sentido, habilitan por lo menos a que esa discusión se dé en el Congreso. Y eso es lo que hemos presentado. Es simplemente eso, la suspensión por este año. A ver, Pablo, una cosa que usted ha señalado en otras notas, en otros momentos, respecto a que con vacuna, aunque estemos vacunados, pensando también en las PASO, la segunda ola va a venir y fuerte a la región y obviamente también a la República Argentina. ¿Va a ser así? Bueno, eso todos los estudios epidemiológicos muestran que si, digamos, aún vacunando, la segunda ola existe igual, porque uno no llega a vacunar a la suficiente cantidad de población para evitar la transmisión. Tampoco sabemos bien si las vacunas, cualquiera de ellas, evitan la transmisión. Eso no está demostrado. Ustedes saben que hay vacunas que evitan la transmisión, como la vacuna del sarampión. Hay vacunas que no evitan tanto la transmisión como la gripe, la vacuna de gripe. O sea, la vacuna COVID hoy no sabemos si tiene una inmunidad que se llama esterilizante o no. Esto es bueno para decir que quien se vacune también no se puede aflojar el barbijo puesto, la distancia. No, yo ya estoy vacunado, yo ya tuve la enfermedad. No, porque no sabemos si protege justamente con la transmisibilidad. La persona vacunada seguramente no va a tener formas graves de la enfermedad y seguramente no va a pasar, no va a fallecer por la enfermedad, pero sí puede ser un vehículo de transmisión. Eso no lo sabemos todavía, se está estudiando. Y la verdad es que aún corriéndola, digamos, de atrás, ustedes fíjense las dificultades que tenemos con las vacunas y la llegada de las vacunas, va a ser un proceso largo. Entonces, a mí me parece que es un año que además electoral y además no es solamente... Y la otra cosa que hay que hacer es tomar la decisión ahora. Lamentablemente, hay que tomarlo ahora. Claro, pues está el cronograma electoral. Porque está el cronograma electoral, porque uno tiene que dar certidumbre a los partidos políticos, a la población, para que nadie saque ventaja, para que todo el mundo sepa. Porque también hay algún comentario, no, porque a las que no son mayorías, las primeras minorías, digamos,
en las elecciones se ven, digamos, de alguna manera favorecidas por la PASO, porque después de la PASO se polariza más. O sea, los votos de partidos más chicos terminan yendo hacia el segundo para intentar pelearle a la mayoría. Cosa que ha sucedido, si uno ve los números, pasa. No sabemos si eso va a pasar si hay una sola elección. O sea, eso pasa porque hay paso y elección, pero si la gente entiende que hay solamente una elección general, es probable que la polarización se dé desde el principio y no haya una ventaja electoral a favor de las mayorías contra las primeras minorías, digamos, por decirlo así. Es medio contrafáctico, no sabemos, pero me parece que el hecho de que tantos gobernadores de distintos partidos políticos piensen que es una posibilidad, y también hay un tema, además del gasto de dinero que se puede emplear también para el tema, que no es mucho, que no cambia el sistema, no es que la Argentina, no voy a hacer el uso de estos políticos actuales antipolítica que creen que el gasto siempre en política no sirve, el gasto en política en este caso es una inversión, invertir en el voto popular es lo que la democracia tiene que hacer, no estamos en contra de eso, ni mucho menos, pero si no la vamos a tener a la PASO, eso hay que definirlo cuanto antes, porque el sistema electoral empieza a generar sus licitaciones, obvio, de correo, claro. de Pero Todo lleva tiempo. es loable también la lectura política que hacen o las suplicacias que plantean algunos sectores de la oposición, incluso, reitero de nuevo, desde los sectores como la Cámpora, por ejemplo, que reclaman esto. Desde la oposición lo que se plantea es, en cuanto a suspicacias, decir, bueno, en agosto precisamente el gobierno no va a estar en un buen momento desde el punto de vista pandémico a nivel salud, y el ánimo tampoco va a ser el mejor quizás, y entonces por eso hoy el gobierno está pensando en suspender un testeo electoral. ¿Es probable eso? Es muy difícil saberlo. Es probable que en agosto la situación de la pandemia sea peor que en octubre, sí, seguramente es así. Es probable que la Argentina en este año empiece a mejorar económicamente, progresivamente. Es probable que en octubre estemos mejor, porque este gobierno va a apostar a eso. Nosotros queremos que eso pase, queremos que la Argentina despegue, y nos parece que eso puede ser. Ahora, ¿justifica eso el riesgo de lo otro? Ese es el punto, un poco. A ponernos de ¿Boleta acuerdo. única, Claro. Pablo? Porque llegado al caso que se tenga que hacer las PASO, el hecho de Bueno, que haya una sola boleta me quiere cuidar justamente la circulación. eso es medio relativo, porque, ¿O no? y no sé, porque en definitiva la boleta única o la boleta en papel, digamos, el hecho de que haya más o menos gente no va a cambiar mucho, porque en definitiva lo que cambia eso es el hecho de tener muchos papeletas o tener una sola papeleta grande donde uno marque la Pero es decisión, distinto como llevar. hace Córdoba, como hace Salta, que tienen, hay algunas experiencias en la Argentina con el sistema de boleta única. Yo creo que todo está para discutir. O sea, no está puntualmente, mi proyecto no avanza en ese sentido. Ok. Entiendo que lo que se habilitó en extraordinarias es un tema, creo que dice, de cronograma electoral. Esto ya sería un poco más de fondo. Yo creo que se puede discutir. Nosotros tenemos presentado, por Pablo Tonelli, de la oposición de Cambiemos, un proyecto con todavía Estado parlamentario de la eliminación de las PASO, de la eliminación definitiva de las PASO. Con lo cual me parece que también la oposición tiene ahora una situación que explicarnos por qué ahora les parece de pronto tan malo o tan tendencioso querer en un año pandémico evaluar el tema de suspender por única Pablo, vez la PASO. la Cámara Nacional Electoral está pidiendo al ministro Ginés González García, ha hecho una nota, que los trabajadores, digamos, previstos para el acto electoral, con paso o sin paso, pero que son aproximadamente 400.000, en toda la República Argentina, sean considerados personal de prioridad para vacunarlos rápidamente. Digo, ¿alcanza con esa nota o el Congreso tiene que sancionar alguna norma o algo por el estilo? No, a ver, el programa de vacunación lo define el Ministerio, los ministerios, digamos, la línea general, la del Ministerio de Salud de la Nación, que es quien además distribuye las vacunas, y después cada una de las provincias va definiendo. Lo que pasa es que obviamente hay muchas prioridades, ¿no? Entonces de pronto los docentes son prioridad para que empiecen las clases, los mayores de 70 años son prioridad porque son de grupo de riesgo, las fuerzas, el resto del sistema de salud que todavía no se vacunó es prioritario, las fuerzas de seguridad son prioritarias, todos los trabajadores esenciales son prioritarios, y seguimos, en realidad toda la vida es prioritaria. En definitiva, todos se merecen su vacuna. Ojalá podamos, porque el Ministerio de Salud no ha dejado de intentar contratar más dosis, y ojalá podamos vacunarnos todos los argentinos habilitados con la vacuna. Los tiempos son distintos, definitivamente. Si vos, ahora vienen 200.000 dosis, vos decís 400.000 dosis, y bueno, son todas las que vienen, digamos, ¿no? Formosa. Waldo Wolf organizó en la comisión en la que estás de Derechos Humanos una reunión con la gente
sobre todo con periodistas, para tener notificación de lo que pasaba allá. Pietragala ya hizo, ¿no? Está ya en la provincia, secretario de Derechos Humanos. Dicen ahora que el Estadio Cincuentenario, donde tenía lugar mayormente las denuncias, fue limpiado de las 300 personas, está todo lindo. Dicen, los titulares hablan de que está todo demasiado organizado para mostrarle al secretario que está todo bien, el gobernador. Mucho apoyo del PJ Nacional, mucho apoyo del oficialismo a pleno. Pero las organizaciones de derechos humanos presentan denuncias muy contundentes. ¿Cuál es su opinión, diputado? ¿Qué significó ese? Sí, Formosa ha tomado esa cuarentena una decisión de un cierre muy estricto de sus fronteras como método para enfrentar la pandemia. Es una política que tiene todo el derecho a tomar el gobernador de Formosa, porque en este sentido, para eso es el gobernador elegido democráticamente y tiene la potestad, y aparte la salud no ha sido nunca delegada a la nación, con lo cual cada provincia tomó, miren, nosotros estamos hablando de Santiago también había tomado una conducta bastante, digamos, no tanto, porque bueno, no es lo mismo ser Formosa que ser Santiago, porque Santiago está en el medio de todo, entonces pasás de Córdoba a Tucumán, pero Formosa está medio en el límite y entonces puede, por su posición geográfica también, tener un cierre más estricto. En mi opinión personal y como especialista, yo no creo mucho en los cierres de fronteras como método para evitar la pandemia, pero reconozcamos que ha tenido muy pocos casos Formosa. Sí, pero hablando de los casos, si la gente se queja de que no tiene sus PCR por escrito, que incluso para ingresar a la provincia había, el sistema de sorteo que había no era claro, ¿cómo creer entonces en esos números? De que se murieron tan pocas personas, de que... Es difícil, Karin, ocultar muertes, estas cosas no suceden con tanta facilidad, digamos. La verdad es que en general, digamos, uno puede ocultar algún positivo o negativo, pero la verdad que me parece que en líneas generales, yo sí creo que ha habido pocos casos en Formosa, menos que los que en promedio hubo en el resto de las provincias. Ahora, a mí, ¿qué me preocupan de estos lugares que se transforman en como oasis en las primeras olas? Es cuán grave pueden afectar a esos lugares las segundas olas, porque la epidemia de la gripe española, la historia de las pandemias, no es una ola, son 2, 3 olas, y en general pasa que a veces estos lugares demasiado aislados, si uno no los puede sostener aislados, porque es muy difícil, la verdad, sostenerlos, es muy difícil. A nosotros... Es lo mismo la idea de la cepa inglesa. Nosotros, suspendiendo los vuelos de Inglaterra, no vamos a evitar que llegue la cepa inglesa a la Argentina, va a llegar. Y seguramente la segunda ola va a coexistir con la otra cepa. Ahora, entonces a mí eso me preocupa, la verdad, desde el punto de vista sanitario. O sea, ¿cómo preparamos a Formosa en esta idea de si van a poder seguir sosteniendo esto? O... de todas formas ahora, también... eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que en muchos lugares, Tucumán también preparó, se hicieron centros de aislamiento para aquellas personas que no podían hacer su aislamiento en sus domicilios. Yo entiendo que en Formosa esa medida fue más extrema, en el sentido que quisieron que todas aquellas personas positivos o contactos estrechos hicieran su control ahí. Bueno, esa es la potestad. Uno podrá tener su opinión, digamos, pero en definitiva me parece que... Pero decían, una de las cuestiones fundamentales era que eso lo puede designar solamente el presidente de la Nación o el Congreso de la Nación. El límite tan estricto a la libertad de circulación. Decís vos. Exactamente. Bueno, pero eso es un o problema. Poner tras rejas a una persona que quiere salir, quedarse en su casa, y tienen las pruebas de que en su casa puede quedarse, pero que la provincia decían es que no cumplían, por eso tuvimos que llegar a esto. Pero también, y ahí abro un paréntesis, yo me atrevo también a escuchar las dos versiones, ¿no? Porque he escuchado versiones del ministro de Gobierno de Formosa, en donde muy tranquilamente explica que lo que se dice no es del todo cierto también. Y la verdad que tengo así como... Tenemos la posibilidad de... ¿Le hubiera gustado estar en la conferencia esta que hicieron en la reunión de comisión que organizó el diputado Wolf? La verdad que no, Derechos Humanos. La verdad que fue ayer, ¿no? De la comisión. ¿Ayer fue? No lo sé, chicos, ¿cuándo fue? Creo que fue ayer. No, la verdad que no supe. Pero me hubiera gustado, por supuesto. A mí me parece que cuanto más información tengamos y más estaban las participemos, concejalas, expusieron las concejalas es que muy fueron detenidas y liberadas. importante que todos los argentinos nos cuidemos entre todos. Acá yo no creo que ninguna provincia se puede salvar sola. No lo creo, nunca lo creí. Tampoco creo que el cierre de fronteras es el camino para evitar esta pandemia, lamentablemente. ¿Cómo estuvo? Tucumán ahora está tranquilo. Tucumán nosotros tuvimos una demora importante en llegar los primeros casos. Sí. Pero después tuvimos un pico muy grande, llegamos a tener 1.400 casos diarios. Tucumán es una provincia muy densamente poblada.
Y bueno, esto bajó. Hoy estamos en menos de 200 casos diarios, hemos llegado a tener 70 casos diarios en algún momento, o sea, poquitos, para esa relación. Pero el virus sigue circulando, hay que seguir usando las medidas se está vacunando, el sistema de salud, en la medida de las vacunas que nos llegaron, se vacunó. Y bueno, esperamos más vacunas y nos preparamos para la segunda ola, porque esto es lo que nos va a pasar. Claro. Diputado, lo saco de su rol de diputado y lo pongo en su rol de médico pediatra, Así ¿no? es. El regreso a clases, presencial o no, fue todo un debate, es todo un debate. Usted como pediatra, ¿qué recomendaría hoy a las autoridades sanitarias? A ver, yo creo que en este sentido todo el mundo recomienda lo mismo, pero nos parece como que decimos todo el mundo. Yo lo que recomiendo es que haya presencialidad la máxima posible, en la mayor cantidad posible de los lugares, en la mayor cantidad posible de escuelas, en la mayor cantidad posible de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber algún lugar que quizá durante el año no tenga clases presenciales por un momento y después vuelva a tener. Ayer salió una publicación en la revista Llama, en la revista de la Asociación Médica Americana, acerca de varios estudios en Estados Unidos, acerca de cuán contagioso es el ámbito escolar para los alumnos. Es una publicación de ayer. ¿Y qué dicen? Y dice que es muy poco contagioso y que la mayoría de los chicos que se terminan contagiando en el ámbito, que están en clase, se han contagiado fuera del ámbito escolar. O sea, salen de la escuela Pero acá y el tema son los van a la docentes, actividad, Pablo. van a esto y se contagian allá. Y el contagio alumno-docente ha sido casi insignificante, Claro. muy bajo. O sea que el alumno Contagia al docente. que es la Máxime. preocupación Que es la fundamental de preocupación acá. más Máximo si el Muy docente bajo. está vacunado. Y si, olvídate, si está vacunado es casi imposible. Claro. Pero estamos diciendo que aún antes de la vacunación, estos estudios son pre-vacuna, y que algunas actividades sí les dieron algún problema, como por ejemplo gimnasios en ambientes cerrados, que ellos tienen básquet, estas cosas en ambientes cerrados, en donde la gente se saca el barbijo, juega al básquet, qué sé yo, ahí ha habido un aumento. Entonces ellos recomiendan, o el artículo termina recomendando, que las clases sean presenciales en la mayor cantidad posible de los casos y que algunas actividades sean controladas. Lo que hay que hacer es volver a la presencialidad, cuidar a nuestros docentes, cuidar a los chicos, y la Argentina no puede tolerar un año entero más sin presencialidad. O sea, porque son los chicos más vulnerables los que sufren más la falta de presencialidad. Así, ahora, lo que a mí, tengo que decirlo, me llama mucho la atención es que de pronto la oposición, que fue gobierno durante 4 años, desinvirtió absolutamente, no entregó una computadora en 4 años, hoy de pronto son, comillas, los abanderados del regreso a la escolaridad. Me llama la atención, porque Nicolás Trota estuvo en Tucumán, está recorriendo toda la Argentina diciendo que hay que volver a la presencialidad, hablando con los gremios, hablando con los gobernadores. Nadie dice que no queremos volver a la presencialidad, pero se genera como esta discusión en donde Macri ahora tiene una fundación para volver a la calidad educativa. Una persona que no, la verdad es que en sus actos de gobierno no podemos decir que haya apoyado la educación pública, que es la educación de los más vulnerables en la Argentina. No hay ninguna duda que los vulnerables en la Argentina si tienen una oportunidad de progresar en este país con tanta cantidad de pobreza, es a través de la educación. Pablo, en cuanto a los docentes, porque las discusiones están, por ejemplo, en Ciudad están pidiendo características muy concretas de que el aula tiene que tener la doble circulación, de que no todos los chicos, que no, como hay algunos maestros que tienen varias burbujas, no compartir las burbujas. ¿Qué le dirías a los maestros, por sobre todo, que están en esta posición con mucho cuidado? No los quiero juzgar de ninguna manera, porque se han trabajado, profesión que has trabajado y mucho a la distancia han sido los maestros, pero hay como cierta sensación de que no, si no es como nosotros queremos, no hay nada. En ADEMIS, por ejemplo, no todos los gremios, no todos los gremios. A los gremios también, ¿no? La pregunta, digamos. Los gremios, sí, más que nada son los gremios, ¿no? Sí, que terminan siendo los representantes de los trabajadores. Por eso, ¿no? si hay diferencia entre que empiece en el 15 que empiece el 1 de marzo. Hay diferencia que por ahí el aula no tiene la doble circulación, pero el maestro está vacunado. ¿Qué vos le recomendarías si fueras asesor para que los gremios se queden tranquilos y puedan ir a trabajar sabiendo que van a estar contenidos, básicamente, aunque no esté exactamente la escuela como ellos quieren? Mira, yo la verdad que creo que con aulas en donde que en cada lugar habrá que organizar el protocolo, ¿viste? Las escuelas son distintas, quizás haya escuelas en donde haya que
separar un poco los chicos de las aulas. Quizá en algún lugar haya que ver usar los patios. Hay que ver, digamos, cada escuela tiene su situación. No me parece que todos los colegios tengan que tener doble circulación. Me parece que hay una edad donde los chicos pueden usar barbijo en el aula, que me parece que es prudente. Me parece que el riesgo es muy bajo. La verdad que el riesgo es muy bajo. No es mayor ese riesgo que cualquiera del que corren todos los trabajadores que han sido esenciales durante la pandemia. Bien. Y me parece que estamos hablando de una tarea muy esencial. O sea, Sí. es realmente esencial. Entonces, bueno, tenemos que volver. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo volvemos. Y me parece que en ese sentido, por supuesto que hay que preparar las escuelas y generar todas las medidas preventivas. Por supuesto, vacunar, pero la vacunación es un proceso largo y son muchos los docentes. Entonces, pero me parece que, por supuesto, empezando por las ciudades más numerosas, pues, hay maneras de ir priorizando, es el camino para hacerlo. Yo no creo que... Aparte, vamos a decir, en todos los países del mundo, Sí. aún en la segunda ola y en plena pandemia, han tenido momentos de cierre, pero no todo el cierre. Total. O sea, 2 semanas volvemos, una semana volvemos, y Sí. ese tiene que ser la prioridad. Pablo, por lo menos de mi parte una última pregunta. El miércoles va a estar únicamente Ginés González García. ¿Viene la gente de la ANMAT también? ¿Va a estar invitada? Digo esto porque Graciela Ocaña ha hecho un pedido de informes a la ANMAT respecto a la autorización para la aplicación de la vacuna Sputnik V. En la reunión que tuvimos en el Ministerio estuvo Manuel Limeres, que es el titular de ANMAT. No sé si está previsto que él mismo venga, o sea, se conecte a través del sistema a la reunión, pero a mí me parecería bien. La otra vez también íbamos a tener la presencia también, que no, al final no se pudo hacer por un tema personal, de la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y también podría venir alguien de la Dirección de Inmunizaciones. Lo que pasa es que tampoco transformar la reunión en una cosa muy técnica, porque también me parece que lo que sí hemos pedido es ordenarla un poco, que las preguntas estén más o menos previstas, para que justamente si algunas preguntas van en ese sentido, el ministro pueda decidir traer una persona específica de esa área si es que quieren que se conteste. Me va a contestar honestamente con la mano en el corazón, como si jurara como diputado de la Nación en este momento, si le gustaría ser ministro de Salud de la Nación Argentina. Ah, bueno, pero nosotros tenemos un ministro que es el mejor ministro que podemos tener Le hoy. pregunté si le gustaría, diputado. Bueno, a ver, obviamente que a nadie le disgustaría ser ministro de algo, pero lo que quiero decir es que yo fui ministro de Salud muchos años Lo en sé, Tucumán. 2007, Y 2015, de verdad ¿verdad? es que creo que lo que no tenemos que intentar hacer es, de ninguna manera, es debilitar a un ministro que viene haciendo una tarea excepcional durante un año dificilísimo, con todas en contra, virus que no se conoce, tratamientos que parecían que servían, terminando no sirviendo para nada, presidentes de los Estados Unidos desfinanciando la OMS que se equivocaba con los barbijos. La verdad que haber sostenido un sistema como el sistema argentino de salud, de la manera que se sostuvo, y con los resultados que tiene, y terminando hoy con vacunas para los argentinos, y yo la verdad es que me pongo de pie y aplaudo. Yo la verdad es que creo que, insisto, aparte conozco al equipo de Ginés, yo me siento parte de ese equipo, y la verdad es que en definitiva las que hacen las políticas son los equipos, no es una persona. Y me parece que la persona que tenemos en ese lugar es una persona con todas las capacidades, más allá de las críticas que se le han hecho, que bueno, miren, hoy escuchaba que el ministro de Salud español renunció al cargo. Bueno, sucede permanentemente en todo el mundo, porque, Sí, claro. porque no hay ministro de Salud que le haya pasado fácil. No, seguro. Sí. Y la verdad que me parece de verdad, Ahora- es que no te contesto, Karin, porque me parece que esa pregunta puede generar que yo, y para nada. Ahora, en relación a críticas y polémicas, se mencionó en algún momento algún sector del oficialismo, la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de una reforma en el sistema de salud. Mira, la tengo acá, la reforma Bien. del diputado Yedlin. La Exacto. reforma sanitaria que necesitamos requiere de todos. Otro día va a hablar de esto. Y se habló Eso, de Pati. incluso ir hacia un sistema totalmente estatal o un sistema mixto, pero con intervención estatal muy fuerte en lo privado. Usted como médico también, le vuelvo a preguntar, sin dejar de pasar por alto su rol como diputado oficialista, ¿qué le parece este tipo de reformas? A ver, el sistema de salud argentino tiene pros y contras. Nosotros vivimos en un país en donde la salud es un derecho constitucional. No todos los países lo consideran así. Estados Unidos, por ejemplo, no. Es un país federal en donde las provincias no han delegado en la nación el tema de la salud. O sea, cada gobernador y en cada ministro tiene las facultades de tomar propias decisiones.
Esas son todas dificultades, ¿no? En el sector público. Después tenés un sector público que financiamos desde los impuestos generales, un sector de la seguridad social que se financia de aportes y contribuciones, que está súper dividido, porque vos tenés obras nacionales, provinciales, el PAMI, que cada una juega su propio rol sin estar integradas, porque solo las obras sociales nacionales Exacto. están en la super. Tenés después un grupo de seguros privados también que con prepagas. Entonces, ese sistema termina, y además tenés efectores públicos y efectores privados. Algunos de las obras sociales, hoy sé que IOMA inauguró un hospital, Claro. muy interesante, Claro. y otros que son privados y que viven de la contratación con el sector público, con el sector de la seguridad social. En ese sistema tan fraccionado, obviamente tenemos ineficiencias. Tenemos algunas cosas que se repiten, algunas cosas que se podrían ahorrar, algunas cosas que se podría mejorar. Además, nuestro sistema de salud tiene problemas de recursos humanos. Nos faltan terapistas, neonatólogos, fisiatras, psiquiatras, anestesistas. O sea, nos falta recursos humanos. Enfermeras. La Argentina tiene 4 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Necesitaríamos tener por lo menos 20. Entonces, todo eso es parte de esa planificación. Eso es lo que es un cambio del recurso de un sistema de salud. Es complejo, pero insisto, no entiendo un sistema de salud argentino que hoy pueda pasar a un sistema totalmente estatal de ninguna manera. Bien. Y tampoco un sistema solamente financiado por el Estado y no por la Seguridad Social. Entonces, en ese sistema mixto, en una mesa mucho más grande que esta, hay que ponernos de acuerdo en cómo hacerlo más eficiente. Otro día viene a hablar largo Va a y ser un tendido gusto. del tema porque es Me innecesario, gusta. absolutamente necesario. Gracias, Pablo. Gracias, diputado. Gracias a ustedes y nos seguimos conectando. Un gustazo, seguro que sí. Señores, otro de los temas importantes que entra en estas sesiones extraordinarias tiene que ver con el monotributo, con esta modificación, este régimen simplificado y estos beneficios que tantas miles de personas se verían afectados o beneficiados. El diputado Cacase habló de este tema y lo escuchamos. En general hay acuerdo por parte de nuestro bloque a la intención del proyecto sobre salvar a aquellos que se han excedido de la facturación, ¿no? El problema fundamental ha sido aquellos que se han excedido de las categorías como están establecidas en el monotributo, que allí el proyecto contempla de que si se han excedido hasta en un 25% en la facturación, hoy la AFIP estima que el 75% de los que se han excedido están dentro de esa franja. Y que de esa manera se les evite el paso tan duro de ir al régimen general, que no solo es, como decías, el pago de ganancias y de IVA, sino también retroactivamente tener que pagar impuestos que no han pagado bajo la categoría de monotributo. El punto que sí desde nuestro bloque se va a poner en discusión es el tema de la actualización de los montos y de las categorías. Dentro del proyecto, que en su mayor parte, como relataban, son beneficios y en ese sentido se van a acompañar, está también, cuando llegó el proyecto y se vio el texto, está el tema de la actualización de las categorías. Es decir, que se actualicen los montos y con eso los monotributistas tengan que pagar más también por el componente previsional, tributario y de aportes de obras sociales. Eso obviamente va en perjuicio de los contribuyentes. Es a su vez entendible que en función de que aumentan los precios, algún tipo de actualización hay que hacer, pero hay que discutir de qué forma se realiza. La idea era de que se hiciera, o siempre se ha hecho, vinculándolo de hecho al tema previsional. Como sabemos, este último año estuvo suspendido la movilidad previsional y entonces en función de eso hay que establecer cuál es el índice para que esto se actualice. De acuerdo al oficialismo sería por la jubilación mínima, por lo que se hizo la jubilación mínima este año, pero como sabemos hubo actualizaciones distintas según los montos de haberes. Todo un tema interesante que lo hemos tocado ampliamente acá en DTV, pero también podemos volver a hacerlo, por supuesto, porque lógicamente está ahí. Veremos, en discusión, como tantos otros temas, ¿no? Diputada Stillman, ¿cómo le va? ¿Qué dice Mariana?
bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Karim? Bien, Buenas todo tardes. en orden, todo muy bien. Bueno, escuchándolos a ustedes desde todo lugar, sobre todo cuando se trata de escuchar a la oposición también. Recién lo tuvimos al diputado Yedlin hablando de proyectos que han entrado, no solamente la cuestión de las vacunas, como presidente de la Comisión de Salud, sino de la cuestión del calendario electoral, como ahora se llama, de la suspensión de las PASO. Más sencillo, ¿cuál es la postura de ustedes, Mariano, con respecto a ese tema, al último? No, puntualmente nosotros entendemos que la discusión no está ahí, que las PASO se tienen que dar, porque siempre sostuvimos que era un régimen democrático que facilitaba todavía más la democracia para la elección de los precandidatos. Lo que sí entendemos, que siempre también solicitamos se diera la discusión, es que en cuanto a los costos, debiera ponerse el ojo por fin, en decirse por la boleta única, ¿no? Esto ya es una discusión que venimos durante años, no hay muchos proyectos, electrónica, en papel, hay experiencias en otras provincias, pero sinceramente entendemos que los otros países han podido llevar adelante las elecciones con los cuidados, sabemos de los cuidados que se deben tomar en la pandemia. Creo que estamos todos entendiendo que tenemos que convivir con ella, que no nos podemos encerrar y dejar de funcionar. Por supuesto, no de la misma manera, sino con otros recaudos, con más paciencia, con más controles, pero se tiene que llevar a cabo desarrollar a cabo todas las instituciones. Y sí, en cuanto a la cuestión de un ahorro económico, entendemos que es sustancial, no solo por el enorme gasto en papel y en imprenta, ¿no? Que solo pueden afrontar partidos de mayor envergadura, porque no solo es la boleta que se lleva a la urna, sino la que se reparte, que también complicaría la cuestión del contacto físico y demás, sino por todo lo que tiene que ver con el cuidado de las boletas en las urnas, en los colegios, el movimiento de fiscales que ello requiere. Claro. ¿No? Que eso también genera gastos, costos de traslado y demás. Así que me parece que es un punto que muchos participantes de la política han puesto el ojo, muchas ONG también, y lo vienen reclamando, y el oficialismo nunca ha querido discutir. Bien. Claro. Chicos. Diputada, ¿cómo le va? Martín Niata la saluda. ¿Cómo andas, diputada, Martín? la cambio de tema y entrando en un tema estrictamente partidario, usted formando parte de Juntos por el Cambio, dentro de esta coalición opositora. Los otros días, el senador Lustó habló del legado de Mauricio Macri, generó un gran debate, algunos lo dan ya por corrido de la carrera electoral, hubo un gran debate del PRO, el radicalismo. Usted en lo particular, ¿qué cree respecto a la figura de Macri? ¿Cree que ya forma parte del legado, de la historia de Juntos por el Cambio? ¿Cree que todavía tiene un espacio para competencia electoral? ¿Cómo lo ven ahí en la coalición cívica? No, sinceramente no escuché las palabras del senador Lustó, leí algo que no me pareció, no interpreté de la misma manera que se interpretó en general. Me parece que intentó al menos resaltar lo positivo de la figura, insisto, ante una elección de medio término, lo que tenemos que discutir hacia dentro de Juntos por el Cambio es los distintos liderazgos dentro de las distintas fuerzas. Yo estoy en otra fuerza, que es la coalición cívica. Entiendo que no me corresponde determinar por ahora, o al menos hasta que el PRO abra hacia todos cuáles van a ser sus precandidatos, cuál es el rol de cada uno de esos referentes, ¿no? Me parece que hay un montón de referentes en todos los espacios de mucha importancia, cada uno, y bueno, se definirá, pero no me parece oportuno ni necesario que yo personalmente diga cuál va a ser el papel de Mauricio Macri de aquí en adelante. Mariana, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Muy bien. Mariana, a ver, lentamente se va metiendo ya el clima electoral y ese clima electoral se va a ir viendo aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo va viendo usted? Por ahora no. En lo personal estuve ocupada con otros temas, sí, y digamos no estuvimos en una discusión dentro del partido sobre lo electoral. Sí, por supuesto, como es público notorio, la doctora Carrió manifestó su intención de
presentarse como precandidata en la provincia de Buenos Aires, cuestión que a nosotros nos pone muy contentos, nos parece que es muy valiosa su participación, esperamos que haya podido recuperarse y que bueno, que ella está muy activa, ¿no? Cuando siempre estuvo, pero más corrida desde lo público, pero ahora ella tiene fuerza y ganas de retomarlo, así que por supuesto que apostaremos a su candidatura, si ella lo define, y si por supuesto se define dentro de la coalición cívica y dentro de Juntos por el Cambio, que va dentro de las internas. Así que bueno, pero me parece que es muy prematuro, hay muchos temas que todavía quedan pendientes. Bueno, en estos días estuvimos ocupados y preocupados por otros temas, principalmente lo que está ocurriendo en Formosa con los derechos humanos. Sí, usted, diputada, participó, justamente, perdón que le interrumpa porque le iba a llevar a ese tema, pero le quiero hacer una pregunta. Hablando de la doctora Carrió, la escuchaba hoy en la radio hacer fuertes expresiones, como que es una provincia que no le importa a nadie, lo dijo por supuesto en tono irónico, pero las graves situaciones que estaban pasando ahí. Y usted participó de una reunión organizada por el diputado Wolf, ¿verdad? Fue una reunión. Sí, ayer, en el día de ayer, sí. Fue ayer, pero fue una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión y Derechos Humanos porque no hubo nadie del oficialismo. ¿Y qué pasó en esa reunión? No, fue un Zoom abierto, o sea que se invitó públicamente a todos. Yo no estoy en ninguna de las comisiones, pero como estuve al tanto del tema porque estuve participando de la denuncia que hicimos con el bloque de la coalición cívica, sí. Estoy al tanto y en contacto con gente de allá de Formosa, estoy interesada en el tema y participé. Sí. Bueno, había referentes locales, las concejales, el diputado provincial, y había 4 o 5 periodistas muy conocidos que estaban al tanto de todos estos casos que están trascendiendo públicamente. Que por supuesto trascendieron primero a través de las redes, ¿no? Esta nueva herramienta que es el celular y la cámara ha dado luz a cuestiones que por ahí ocurrían en la oscuridad mucho tiempo atrás. La realidad ha sido tan cruel que ha sido inevitable no verla, así que bueno, algunos medios locales han tenido la valentía de empezar a mostrarlo y eso hizo que los medios nacionales también tuvieran que hacerse eco. Así que bueno, realmente fue 1 hora y media muy intensa. ¿Qué fue lo peor que escuchó, Mariana? ¿Qué fue lo peor que escuchó? Para graficar un poco las denuncias de las que se hablaba. Presos, niños privados de su libertad, incluso algunos sin mayores a cargo. Detenciones que no sabemos bajo qué órdenes, por la noche, por la madrugada, como en las peores épocas. Por supuesto, el caso de los wichís, que todavía hay algunos que no se conoce el paradero. Ellos quisieron ir a cobrar sus planes sociales, porque ellos, digamos, están ubicados en poblaciones alrededor de ciudades, como por ejemplo El Chorro, donde hay cajeros. Entonces, como están aislados en sus propias comunidades, no le permitían ingresar, solicitaron un cajero móvil. Como el gobierno no se los dio, hicieron una manifestación y fueron a detenerlos en sus respectivos hogares. Y por un tiempo desaparecieron, los trasladaron aparentemente a la capital de Formosa, según surge de un acta que llegó a mi poder a través de otro de los periodistas firmada por los caciques. Estos primero estuvieron en una comisaría, después los pusieron en un colegio, estos centros de aislamiento, después algunos volvieron porque había algunos menores y uno, hasta lo que yo sabía, que fue lo de la denuncia, pero hoy escuché a otro periodista que hablaba de otros más, se lo fueron a buscar nuevamente a su domicilio y no se sabe todavía el paradero. Así que realmente me parece que son 3 hechos gravísimos. Yo no entiendo cómo uno puede hacer, porque esta discusión de si es efectiva la política sanitaria de Formosa, me parece que no podemos compararla o tapar una situación tan grave, ¿no? Los abanderados de derechos humanos que solo hablen de la vida y no hablen del resto de los derechos humanos, realmente me llama mucho la atención. He visto muchas personas íntegras y que sé de su lucha y que algunos se callan y otros están tratando de mirar para otro lado. Esto de que hayan vaciado el estadio como para... Claro. Ahora, no como diputada, para que... Sí. Diputada, ahora teniendo en cuenta estos informes que ustedes tienen en la mano, el escenario que están observando,
ustedes como diputados de la oposición, ¿creen que amerita la intervención federal a la provincia de Formosa? ¿Van a plantear al Poder Ejecutivo una intervención federal? ¿Cómo sigue ahora esta película, digamos, no? Bueno, más allá de la intervención de la justicia, que también estuvo digamos, también está muy limitada, todo pertenece a Infran, ¿no? Nosotros la intervención la planteamos oficialmente con un proyecto. La coalición cívica solicitó la intervención tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, por estas cuestiones, ¿no? El Poder Judicial local sabemos que depende absolutamente de Infran, y después los juzgados y los fiscales federales tienden a declararse incompetentes, y el que no, el Estado de Formosa se encarga de hacer los planteos para que el Tribunal Superior le requiera se inhiba. Así que claramente estamos en una ausencia total de república, de gobierno republicano en la provincia. Entendemos que sí, hay de sobra elementos para plantear la intervención provincial. Y este pedido, perdón, este pedido lo han dialogado con otras fuerzas políticas. Hay algunos que no coincidían, algunos que coincidían sí en el Poder Judicial y no en el Ejecutivo. Así que bueno, fue en principio un proyecto presentado por la coalición cívica, pero no descarto que esto fue un poco más al inicio, que habían empezado a presentar los hechos. No descarto que se vayan sumando adhesiones, atento a la realidad que nos ha explotado en la cara, ¿no? Es, como digo yo, Carrió ayudó a destapar una olla a presión y ahora es imposible taparlo, ¿no? Ya está todo lleno de humo y de olor muy feo. Claro. Mariana, ¿tuvieron respuesta por parte del secretario de Derechos Humanos, de Horacio Pietragala? Digo, más allá que obviamente no hubo reunión de comisión en la cual que ustedes habían planteado para que dé alguna explicación, pero digo, teniendo en cuenta que su pasado Pietragala fue diputado nacional, a lo mejor alguna comunicación telefónica con sus expares para contar qué información tenía. No, que yo conozca, no tenemos ningún tipo de respuesta. A ninguno, ni a las notas, ni a los pedidos de informe, ni a la solicitud de presentarse, a nada. No, total, un silencio total, ensordecedor. La verdad que verlo también al ministro de Educación sentarse en uno de los días claves donde había ocurrido uno de estos hechos gravísimos, ¿no? de los Wichis, y estar ahí y evitar el tema en absoluto, nos preocupa mucho. Nos parece que también, aparte del gobierno de Formosa, el gobierno nacional es absolutamente responsable, al menos por omisión. Por eso así lo denunciamos. Claro. Diputada, ¿por qué cree que no llegamos a tener sesión en este enero, tantas veces y largamente anunciada? ¿Qué cree que está pasando en el oficialismo? ¿O se han comunicado con el bloque en las últimas horas? Sí. ¿Cómo está el chat del bloque? Sí, hasta lo que yo sé, la última comunicación fue una nota de Juntos por el Cambio, en cuanto a Juntos por el Cambio, digo, ¿no? Que le remitió al oficialismo señalando el acuerdo para extender el protocolo hasta el 31 de enero, digamos, en las mismas condiciones que habíamos extendido la última vez, es decir, presencial, salvo estrictamente los casos en que fueran COVID positivo, y con un temario, por supuesto, controlado, porque entendemos que en el periodo de enero, de un día para el otro, no se puede plantear, por ejemplo, alguna reforma judicial del Ministerio Público. Hay un listado de temas que se habían acordado entre los presidentes de bloque, que quedaron pendientes de tratamiento, como biocombustibles. Ahí entramos. Lara San Juan, ahora no me viene a la memoria otros tantos, pero... Monotributo, obra privada. Monotributo, exacto. Bueno, todos esos temas que la nota la incluyó, había acuerdo para proseguir en enero y tratarlos, pero bueno, no hemos tenido respuesta. Tomé conocimiento, incluso por los medios públicos, que hay, dentro del bloque del oficialismo, problemas para ponerse de acuerdo con esos temas, y entiendo que eso sería uno de los motivos por los cuales no hemos recibido respuesta y no estaríamos sesionando en el mes de enero.
Igual hay una negativa de la firma, ¿no? De Juntos por el Cambio, de firmar el protocolo, así como el presidente de la Cámara lo propone, en una versión mixta. Ustedes quieren seguir como veníamos en diciembre. No, Ah, claro, la mixta sería presencial, salvo Claro. los casos que esta comisión evalúa que son justificados Correcto. por la pandemia. Ujú. ¿Y hay eso, alguna... bueno, pero digamos, no se convocó Sí. a reunión de los presidentes de bloque para definir si va a ser así, si va a haber si se van a tratar los temas acordados o no. Ahí quedó, digamos, una nota de mediados de enero, antes del 15. ¿Hay alguna Entiendo que no recibieron llamado. Sí. Mariana, ¿hay alguna explicación respecto a qué es lo que pasa con el tema biocombustibles? Que parece un gran interrogante, más allá de que si ingresa o no ingresa la habilitación dentro del bloque. Me parece que es público y notorio, otros bloques lo han destacado. Evidentemente hay una fuerte presión de sectores que no quieren o que quieren disminuir esa cuota de biocombustible. Sería muy, muy positivo que se mantenga, que se prorroga. Nosotros estamos a favor de esa prórroga. El nuevo escenario mundial con Biden a la cabeza también nos da expectativas de que eso incluso sea más beneficioso para nuestro país. Pero bueno, es público y notorio que hay un problema en el propio oficialismo entre las provincias, sobre todo entre las provincias petroleras, y no sé si habrá algún lobby también que estará apretando un poco a determinados funcionarios, o no sé si al presidente de la Cámara. También hubo ahí un tiroteo bastante llamativo entre Massa y Devido, pero bueno, nada que no se conozca, ¿no? Me parece que este silencio y esta falta de funcionamiento de la Cámara no se debe a si la oposición firma o no, sino precisamente que no están pudiendo ordenar su propia casa. Diputada, hasta donde teníamos entendido, ustedes habían habían presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo precisamente por todos los contratos con diferentes empresas, diferentes países por el tema de vacunación. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, lo que han recibido ustedes? ¿Qué inquietudes ustedes tienen? ¿Van a volver a presentar algún pedido de informes respecto a todo lo que tiene que ver con el sistema de contratación para el operativo vacunación contra el COVID? Mira, pedidos de informes sobre vacuna debe haber decenas, de todo tipo. Algunos se contestaron muy parcialmente, otros directamente no. Personalmente yo hice algunos que contestaron también así muy limitadamente, pero más sobre la vacuna, no sobre la aprobación de la vacuna. Es un tema que el gobierno no estuvo manejando con muy poca transparencia, y eso genera la desconfianza que después critica al resto de la oposición diciendo que es antivacuna, que se está boicoteando, que no se comprende. La verdad es que lo único que se pide es claridad, transparencia, explicación. Nosotros ya estamos acostumbrados a las contrataciones espurias, y la pandemia no puede ser una excusa para eso. Recordemos que a principios del año pasado, en el mes de abril, con el tema de las compras de los alimentos, también estalló un escándalo y tuvieron que correr a empleados del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, es decir, nosotros no podemos cesar en el control, esa es nuestra obligación, y si el gobierno no es transparente, no nos deja otra alternativa que preguntar y preguntar. Claro, ahora digo, sí, perdón, sí. ahí en la provincia de Buenos Aires, que usted representa a la provincia de Buenos Aires, ¿están o han percibido algún tipo de denuncias en el manejo precisamente de las vacunas? Yo personalmente no, pero he leído que sí, que hay manejos. Incluso leía hace un rato, muy por arriba, que incluso, digamos, en determinadas hojas de ruta de la aplicación estaban determinadas aplicaciones a poblaciones que no tenían que ver con la exposición al virus o de riesgo, sino más con una cuestión de afección partidaria. Así que, por supuesto que estamos pidiendo todo el tiempo información y evaluando pedidos de información. En la provincia de Buenos Aires, por lo menos acá a nivel nacional, Cambiemos dejó una buena ley. Hay una agencia que uno se puede recurrir, mal o bien tienen que contestar. En provincia de Buenos Aires, por supuesto, no se pudo y no hacen caso omiso a todos los pedidos de informe.
ni hablar a los accesos a la información, así que es mucho más difícil, pero bueno, sí, realmente preocupa cada vez más los trascendidos, ¿no? Gente que se vacuna, que no tenía que estar vacunado, la excusa de que abrieron 5 paquetes y no sabían que habían que darlas todas juntas, o sea, desprolijidades y oscuridades que alarman. ¿Cómo se preparan para la semana que viene, teniendo en cuenta que va a estar el ministro Ginés González García en la Comisión de Salud y si esperan que todos estos interrogantes que usted está planteando, Mariana pueda tratar de aclararlo, ¿no? Bueno, esperemos, sí, que finalmente lo haga, que finalmente venga, que es lo que le estamos pidiendo encarecidamente. Y bueno, tenemos un montón de preguntas, porque hay un montón de proyectos de resolución y de acceso a la información que no fueron contestados. Así que bueno, por supuesto que vamos a estar ahí si finalmente se realiza para saber, porque me parece que es la base de toda confianza, ¿no? La tranquilidad que da el conocimiento de saber que los gobernantes cuidan, ¿no?, a su población, que están trabajando por el bien de la población. Es decir, yo no soy antivacunas, muy lejos de eso está, yo confío plenamente en la medicina, tengo todas mis vacunas y mi hijo también ha sido vacunado y simplemente quiero estar tranquilo de que el gobierno, que los organismos del Estado intervienen de la manera que lo tienen que hacer. Es así que cuando fue la ley de vacunas yo voté a favor y después el artículo que finalmente me parecía que iba a ser el resquicio por donde podía pasar algo, fue el por el cual fue autorizada la vacuna Sputnik, que finalmente puede llegar a ser, después de todas las pruebas, una vacuna efectiva. Bueno, nos dice el diputado Yedlin recién que de los demás países de la región ya le están pidiendo al presidente que le genere contactos porque está siendo probada su efectividad y porque, bueno, nosotros pudimos hacer ese negocio en tiempo y forma y no tener las falencias que ahora los países vecinos están teniendo con otras vacunas o con la provisión. Evidentemente, bueno... Ojalá, o sea, a nadie le interesa la nacionalidad de la vacuna. Lo que sí importa es que no se anteponga la geopolítica por encima de la salud de la población. Esa es la diferencia. Eso es lo que estamos planteando. Gracias, diputada. Muy amable por su tiempo. Gracias, ustedes. Mariana. Un gusto. Favor, un gusto. Igualmente. Hasta luego. Así estamos, de paseo por las distintas provincias y por la voz de cada diputado y diputada con respecto a estas sesiones extraordinarias que estamos teniendo. Señores, hacemos la pausa. Tenemos mucho más. Esperanos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular,
cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria La encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Espérate que es la hora del té. Ahí está. Después de la pausa, que no me alcanza, tenemos todo preparado para seguir un ratito más, para hablar de lo que nos importa, de la actividad parlamentaria y sobre todo de estas sesiones que se imponen, que hay todo un temario, las 2 hojas. No, estas ya pasaron. El listado que el diputado Casareto muy amablemente armó y bueno, es de mucha utilidad, aunque se agregaron otros temas, ¿no? Sí, claro, el viernes pasado, como Había por 2 ejemplo, fechas, 20 ahora ya y voy con el diputado que me está esperando, paciencia. Sí. 20 y 27, 2 fechas que ya van pasando, corriéndose el llamado a sesiones, ¿no? A sesiones, exactamente, con enorme cantidad de temas, sobre todo temas que tienen que ver y mucho con la cuestión económica, financiera de este país. Claro. Y también el tema que tiene que ver con el monotributo, con muchas expectativas que hay para aquellos que tienen que resolver esa situación, ¿no? Desde el punto de vista de tributario, ¿no? Sí. También me parece que hay decisiones que tiene que tomar el Congreso y hay decisiones que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, ¿no? Hablando de cuestiones tributarias, que le suena y mucho y le es familiar, y por eso vamos a entrar con el diputado Sarguini por ese lado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Igualmente, Jorge, igualmente. Bueno, hay una variedad importante de temas, aunque se ve que algunos más que otros traban la discusión. Entonces, si bien yo le anunciaba que la cuestión impositiva era muy importante, sobre todo la cuestión monotributo para tanta gente, que esta ley sería de enorme utilidad para no pasar directamente al régimen general, ¿cree usted que se va a llegar a tratar o la cuestión biodiesel, el paso, ahí va a estropear un poco el panorama? Habrá que ver. El oficialismo en la Cámara, empezando por la conducción misma, no se caracteriza por tener diálogo con los bloques, particularmente con los bloques minoritarios de oposición. Por lo tanto, nunca tenemos muy en claro por qué no se sesionó el 20, por qué no se sesionó hoy. Estábamos preparados para sesionar hoy y tampoco sabremos cuándo será la próxima y cuáles son las razones por las cuales temas en algunos casos relevantes, en otros no tanto, pero en algunos casos urgentes, en otros no tanto, porque es muy extenso el listado. ¿Por qué no se tratan? Porque además tampoco sabemos, hasta pocas horas antes de esa citación,
siempre que se hace muy sobre el límite, cuáles van a ser los temas incorporados. El gobierno no tiene, el oficialismo no tiene una vocación de diálogo, solo elige los temas y sale a buscar los votos, y si los consigue pone los temas en la orden del día, naturalmente en extraordinaria, circunscrito a lo que dice el decreto, porque solo el Ejecutivo es el que puede poner el temario, pero dentro de ese temario elige a gusto, y más que a gusto yo diría cuando considera tener los números. A mí me da la sensación que en algunos temas que tanto se han meneado hay contradicciones dentro del propio oficialismo, y esas son las razones por las que hay demora. Pero bueno, es lo que me parece, porque insisto, no hay un diálogo fluido ni con el bloque del oficialismo ni con la conducción de la Cámara, lamentablemente. Nosotros Diputado Zarghini, ¿cómo le va? Diputado, ¿cómo le va? Di Natale lo habla. Diputado, ¿cuáles serían esas contradicciones que usted observa y cuáles serían, a su vez, los temas que hay planteado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias y los cuales ustedes creen que son de inmediato tratamiento, de necesidad urgente de tratamiento? Nosotros hemos pedido con urgencia, porque esto viene ya desde diciembre discutiéndose, después de que lo tratara y fuera votado en el Senado, la prórroga por el tema del biodiesel, sabiendo que después hay que tomar una decisión más de fondo y tratar una ley de fondo para este tema tan relevante desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de cualquier visión que tengamos. Bueno, cualquier visión no, creo una visión de crecimiento en el largo plazo apoyada en competitividad, en productividad. Creo que es un tema que no podría postergarse. Y ese es uno de los temas que tengo sensación que no se incluyen, porque hay contradicciones, presiones que deberíamos estar muy preparados los legisladores para manejarlas. Nosotros tenemos que legislar. ¿Cuáles serían ahí? Interés general, ¿no? Ese yo creo que es uno de los temas que debería estar, no está, y me parece que la razón es la que yo esgrimía. Claro, pero ¿cuál sería disculpe, diputado, cuál sería la contradicción? Para explicarle a la gente un poco que entienda, en el caso concreto del proyecto de biodiesel, que plantea exenciones Bueno, la contradicción, uno puede tener elementos subjetivos y yo los tengo, pero vamos a tenernos a los elementos absolutamente objetivos. Los objetivos son que el presidente de la Cámara se comprometió con todo el cuerpo, y lo hizo nada menos que en la comisión más importante que tiene la Cámara, que es la Comisión de Labor Parlamentaria, que el tema iba a ser incluido en extraordinarias. Bueno, ha venido un nuevo decreto del presidente y el presidente no lo incluye en extraordinarias. Si eso no es una contradicción, ¿dónde está? Yo puedo después inferir si hay presión de provincias petroleras, si hay presión, yo diría, de sectores a los cuales naturalmente este proyecto no les agrada. Bueno, puedo conjeturar, pero lo que sí está claro es que hay una promesa del presidente de la Cámara con todo el cuerpo, con el valor que tiene un compromiso en labor parlamentaria, y hay un decreto del Poder Ejecutivo que no atiende a ese compromiso. O no hay diálogo entre los dos poderes, o hay una contradicción. Claro. Jorge, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Bien, Jorge, este problema con la ley de biodiesel está trabando. ¿Esta es la traba por los cuales no se está convocando a sesiones extraordinarias o no? Vuelvo al principio. No lo sé. No nos dijeron por qué íbamos a sesionar el 20 primero y después no, por qué íbamos a sesionar el 27 y hoy no. Entonces podemos, insisto, conjeturar. Nosotros lo exigimos, pero lo exigimos básicamente porque creemos que los compromisos que se asumen hay que cumplirlos. El valor de la palabra y de lo que se acuerda
en labor parlamentaria tiene que ser una cosa inamovible para las reglas de juego de la Cámara. ¿Diputado? Había pedidos para apartamientos del temario en medio de más de una sesión, hubo pedido de apartamento. No se votó finalmente porque se asumió el compromiso en extraordinarias va a ser tratado. Bueno, no sé, yo creo que sí, creo que lo hay. Lo observo en cosas que ya pasaron. El Senado modificó el proyecto del Poder Ejecutivo de ajuste jubilatorio y quedó muy claro que el Poder Ejecutivo se enteró por los medios. No fue un producto de un acuerdo. Bueno, estas contradicciones yo las observo en las declaraciones que hay, y en tiempos de tanta incertidumbre, que además admito que esa incertidumbre también condiciona al gobierno y hay que tenerlas en cuenta, no se le puede pedir lo que no puede dar en tiempos de incertidumbre, pero sí es bueno que en tiempos de incertidumbre la palabra se cumpla, cuando se dice algo e ir en un sentido se vaya en ese sentido, porque bueno, por lo menos va marcando cierto rumbo. Cuando a tiempos de incertidumbre se agregan contradicciones, marchas y contramarchas del oficialismo, bueno, naturalmente esa incertidumbre, en lugar de achicarse, se agranda. Usted ha vivido periodos de profunda incertidumbre en su gestión como ministro de Economía de la provincia, sí, diputado. Por lo tanto, apelo a ese recuerdo. En el peor momento de 2001, pues fue hasta el 2002, ¿verdad? Desde el 97. Y por eso mismo apelo a ese recuerdo y no una comparación, le pido, de ninguna manera, porque son épocas diferentes, contextos diferentes y una pandemia global que no había en esa época en la que la pandemia era política económica nuestra en 2001. ¿Cómo ve la marcha económica? ¿Cómo ve que se puedan cumplir con los preceptos del presupuesto nacional que se ha votado acá en el Congreso? Una evaluación suya le pido. Primero, me parece muy bien no hacer comparaciones entre una crisis y otra por lo distinto, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que generalmente las crisis generan incertidumbre y en este caso, por las características de la crisis, es el momento de mayor incertidumbre que a mí me ha tocado vivir, no solo como actor político, con responsabilidades institucionales o políticas. Y yo en todo momento he tenido en cuenta eso a la hora de hacer una evaluación e intento permanentemente no olvidarme del contexto en el que el gobierno le toca. Y sé lo difícil que es estar en un marco de incertidumbre, de crisis que no se sabe cuándo termina. Bien, eso como primera aclaración, porque yo no coincido con quienes le piden al gobierno una certidumbre que no puede dar, inclusive en el propio programa económico. Hemos visto que por estas horas, bueno, si la vacuna no llega no solo a la Argentina, al resto del mundo, a la velocidad que se espera, eso afecta a las cuestiones económicas y naturalmente se corrigen las proyecciones y eso hay que entenderlo, que para el gobierno es un problema. Ahora, el gobierno también en su momento, antes de la propia crisis, dijo vamos a tener un programa económico recién cuando acordemos con los acreedores. El acuerdo se postergó, llegó la pandemia. Después el tema fue el presupuesto 2021 va a ser nuestro plan económico. Y la verdad, yo en el presupuesto 2021, si ese es el plan económico, no veo ni los cambios ni el direccionamiento de las cosas que yo creo que la Argentina necesitaba previo a la pandemia, porque veníamos de 10 años de crisis,
de estancamiento económico y de caída económica, ni la incorporación al debate de dos temas que naturalmente la pandemia complica. Yo vengo insistiendo, y esto vale para las discusiones impositivas con las que ustedes hacían introducción, a mi criterio valieron para la discusión del ajuste a los jubilados, y vale para todos los temas económicos. Hoy la Argentina tiene, y se va a agravar con la pandemia, y mucho más según cuánto dure, y ninguno sabemos exactamente hasta cuándo, se va a agravar este tema de la Argentina, de la informalidad. Hoy tenemos la mitad de la Argentina fuera de lo formal. Por lo tanto, no hay discusión por el lado del gasto, por el lado de los recursos que se puedan hacer si no empezamos a abordar este tema. O sea, ¿sería prioridad el tema de la informalidad? ¿Una reforma laboral se refiere, diputado? Para mí es uno de los temas centrales, pero no estoy hablando solamente de la informalidad laboral. Claro que la informalidad se expresa en el campo laboral y en el mercado laboral de una manera brutal. El 50% del empleo privado ya está en negro y esto puede aún empeorar. Hablo también del sistema de empresario en cuanto a su relación con el sistema tributario. Hoy tenemos en el IVA, en el mejor de los casos, un 35% de evasión. Hoy tenemos el 50% de la actividad económica por afuera de la política económica. Entonces nosotros discutimos política económica, hablamos de incentivos fiscales, hablamos de incentivo impositivo. Bueno, ¿cuál es el incentivo impositivo para aquel que ya no paga? Hablamos de incentivo crediticio. ¿Cuál es el incentivo crediticio para aquel que no es sujeto de crédito? Bueno, hoy la mitad de la economía de la Argentina está fuera de esa política económica. Entonces, me parece que hay ciertas cosas, ciertas señales que el gobierno debería dar, por lo menos a mi criterio, sobre cuáles son los temas centrales que habría que empezar a discutir. Hoy en el mundo se está discutiendo mucho cuáles son las consecuencias sobre el trabajo que va a traer la pandemia, porque aceleró procesos que seguramente con el tiempo se hubiesen dado por cambios tecnológicos y los impuso de una manera brutal, diría yo, porque no quedó otra, y aceleró procesos que está llevando a discutir en ciertos lugares del mundo, y no hago juicio de valor, simplemente digo cuál es la discusión. Se está discutiendo si hay que bajar la cantidad de horas trabajadas para poder aumentar la cantidad de empleos formales en una economía que ha recibido un mazazo con esta pandemia, ¿no? Sí. Ahora, pero contrapuesto con este escenario que usted plantea, Zarghini, desde el Gobierno Nacional, básicamente del oficialismo aquí en la Cámara de Diputados o en el Senado, se plantea un escenario en el futuro inmediato totalmente contrapuesto, donde dicen, ni bien se acuerde con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que está próximo a cerrarse según lo que dicen, va a haber un repunte de la economía, si se estabiliza el tema de la pandemia y se logra completar un plan de vacunación de aquí a los próximos meses, la situación económica va a mejorar muchísimo y la Argentina va a despegar. Frente a ese escenario excesivamente optimista, por cierto, ¿qué indicadores hay que, para la mirada suya, que plantee que esto no puede ser posible en términos reales a lo que plantea el oficialismo? Primero un comentario también respecto de la afirmación previa, que estaría cerca al acuerdo con el fondo. Yo tengo mis dudas. Me gustaría que fuera y que fuera un acuerdo que le sirviera al país. Me gustaría. No veo que esté tan cerca. Tampoco creo que lo que no tiene como horizonte o que no explicita como horizonte el gobierno en este año, insisto, aún aceptando la incertidumbre general, aparezca solo con el acuerdo con el fondo. No me parece que eso deba ser así. Dicho esto, me baso en las proyecciones del propio gobierno y en esas afirmaciones.
que el gobierno hace y que yo coincido que las hace, y yo he cruzado opinión con algún actor del oficialismo y casi textual lo que usted me dice, no, pero ahora la economía rebota. Si yo me atengo a la proyección del presupuesto 2021, las proyecciones hasta el 2023, o sea, hasta el final del gobierno, el Producto Bruto per cápita en el final de este gobierno, en el final del 2023, va a ser un 15% más bajo que el que había en el 2011. O sea que los argentinos vamos a tener una torta un 15% más chica para repartir que la que había en 2011. Eso al final del 2023. Va a haber pasado 3 gobiernos y no todo es culpa de la pandemia, y vamos a ser los argentinos en promedio un 15% más pobres, con una distribución regresiva de las riquezas. Sabemos que además son más castigados los que menos tienen cuando hay crisis. Entonces, ese es un objetivo que no puede dar para el optimismo. Yo creo que eso nos debe llamar a la reflexión, que si hace 10 años la economía no crece, si hace 10 años la economía viene con alta inflación, si hace 10 años no encontramos un camino de salida y una estabilidad macroeconómica, tenemos que cambiar la mirada. Mire, yo soy un convencido que en la Argentina, desde el regreso de la democracia, hubo 2 cambios de fondo en la organización económica, que uno puede tener el juicio de valor que quiera de ellos. Naturalmente yo tengo una visión positiva de uno de ellos, pero no importa, puedo estar acertado o equivocado. Uno fue el que trajo la convertibilidad, la crisis 88-91, que finalizó con una hiper que trajo la rigidez que implicó la convertibilidad, y la otra crisis profunda, el otro cambio profundo, también producto de una crisis, fue el que se llevó la convertibilidad. Fue la crisis 98-2001 que hizo que la convertibilidad estallara y hubo que generar una nueva organización económica que en principio, basada en superávit gemelos, en un tipo de cambio competitivo y con un contexto internacional que ayudó, permitió que la Argentina iniciara un proceso de crecimiento con estabilidad. Esos pilares se derrumbaron. Esa nueva forma de organización económica se cayó. Eso lo dice los últimos 10 años, aún sacando lo que pasó con la pandemia. Entonces, estamos en los umbrales, o deberíamos estar en los umbrales, de una nueva organización económica que eche una mirada distinta a la lógica que marcó a estos años. Y la verdad no lo veo, no lo encuentro en el gobierno, no lo encuentro en el presupuesto 23, no lo encuentro en el discurso oficial, y mucho menos lo encuentro en el discurso que usted acaba de señalar, que surge de la versión optimista del oficialismo. Bueno, sí puede rebotar la economía al 6% el año que viene, sí puede, ¿por qué no? Pero, insisto, aún rebotando el 6%, claro, en el 2023 vamos a estar donde estamos porque venimos de una caída, de un derrumbe brutal. Pero, y eso no es solo consecuencia de la pandemia. La pandemia sí fue el golpe de gracia que nos vino a pegar a un periodo que ya venía de decadencia, y podemos analizar desde el regreso de la democracia, el estancamiento económico, el 70% de inflación de promedio anual, 4 renegociaciones de deuda con quita. Claro, ¿cuál fue la consecuencia? La pobreza pasó del 16, se multiplicó por 3, pasó del 16 a casi el 50. ¿Cómo no reflexionar alrededor de esto y creer que, bueno, un acuerdo con el fondo y un rebote desde este piso profundo que nos llevó a esta crisis como golpe de gracia después de 10 años, insisto, de estancamiento y caída, nos puede dar cierto aliento, porque creció el precio de la soja, porque el acuerdo... Mire, íbamos a mejorar también después de la renegociación de la deuda, y después de la renegociación de la deuda nuestros títulos están rindiendo 16-17% en dólares. No ayuda mucho toda la cuestión. Hay algo más estructural
que nos está faltando, y no digo que hay que resolverlo en el medio de la crisis, pero sí hay que dar señales que entendemos eso y que hacia allí vamos o empezaremos a ir cuando podamos, pero no es lo que el gobierno muestra, a mi criterio. Es enorme el análisis que usted está haciendo, yo quiero seguirlo. No sé cómo llega a que el PBI por cápita en el final de 2023 va a ser un 15% menos. Ayúdeme con esa cuenta. ¿Cómo llega a eso? Aún con crecimiento del 6%, aún con mejor el precio de la soja. El crecimiento que cada año prevé el presupuesto para el 21, 22, digamos, partiendo de la situación actual, sí, poniendo la caída de este año, el crecimiento del 21, el crecimiento del 22, el crecimiento del 23, el crecimiento poblacional, sí, me da un PBI per cápita. Ese PBI per cápita es más bajo que el que teníamos en el 2011. Se entiende. Ahora, usted dice, no veo ese cambio profundo que debe tener la mirada económica. ¿A dónde debería estar o dentro de su bloque o dentro de sus proyectos que puede llegar a presentar económicos, en dónde debería estar? En la industrialización, en la ampliación de las exportaciones, una mirada más contemplativa a lo que es todo pyme. ¿En dónde? Porque si somos unos sobrevivientes de las crisis, y cuando usted las mencionaba, yo empecé, la película pasa, la película personal, a dónde estaba yo en este momento, qué estábamos haciendo, y cuando uno crece y tiene hijos, la vida se complica un poco más que otras crisis que ha vivido antes. Entonces, ¿dónde está ese pivote que usted dice deberíamos cambiar para dar cuenta de que entendimos que así como venimos no podemos seguir? ¿A dónde está ese cambio? ¿Dónde usted lo pondría? Yo tengo opinión sobre el tema, digamos, no puedo de ninguna manera arrogarme la capacidad de poder dar una respuesta acabada de cómo se resuelven los problemas del país. Sí. Sería de mi parte ponerme en un lugar en que jamás me pondría. Pero obviamente tengo opinión y respuesta a lo que usted me plantea. Primero, a mi criterio, el tema es de estricto orden político. Tenemos que encontrar en el país un consenso mínimo sobre cuáles son nuestros problemas estructurales. Bien. ¿Cuáles son los problemas que nos impiden crecer cuando el resto del mundo ha crecido? ¿Cuáles son los problemas, insisto, que nos traen estos resultados que yo señalaba y que son objetivos? Sí. Primero eso. Hay facilismo en la política y en el debate político desde hace tiempo. El corto plazo ha ganado. Y entonces uno encuentra a los facilistas de un lado que dicen, bueno, hay que bajar el gasto político porque hay que resolver el tema fiscal. Mire, el gasto político hay que bajarlo por razones éticas, que son razones mucho más profundas que las fiscales. Pero la baja del gasto político, que en todo caso habría que discutir de qué se trata, porque para algunos puede ser cerrar el Congreso, digamos. Hay que hacerla por razones éticas. No resuelve el tema fiscal. Otros, con el facilismo del crecimiento, esto se resuelve con crecimiento, como si el crecimiento llegara por arte de magia. Entonces yo creo que el primer tema es de un punto básico de acuerdo político sobre cuál es el diagnóstico y cuáles son respecto de nuestros problemas estructurales en la Argentina. Sí. A partir de allí, bueno, sí, se puede convocar al resto de los sectores de la sociedad, se ha llamado Consejo Económico Social o el nombre que le queramos poner. Como le quiere, de hecho, el presidente llamar. Para discutir sobre esa base, ¿no es cierto? Bien. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a discutir? Bien. Termina siendo un acuerdo de precios y salarios que puede estar bien para la coyuntura, pero que no resuelve las cuestiones de fondo. Y a partir de ahí, naturalmente, hay que encontrar, primero, estabilizar la macroeconomía. No hay país que crezca con una inestabilidad macro permanente. Nosotros tuvimos 34 años, sin contar este año, de los 36 años previos a de democracia, 34 años de déficit. Eso se explica, eso explica o la inflación o el endeudamiento. Claro. Hay que coincidir en estas cosas, resolver, estabilizar la macroeconomía y luego encontrar un patrón de crecimiento. La Argentina tiene que tener un patrón de crecimiento basado en la competitividad, basado en la productividad, que son las cosas que hacen los países
a los que le va mejor, ¿no? Ahora, Jorge, yo quiero que al país le vaya bien, no hago especulación de orden política, es más, he dicho cosas que son políticamente incorrectas, como que termino mi mandato en diciembre y me voy a mi casa, con lo cual todos me dicen, no, pues esas cosas no se dicen, sí, yo las digo. No tengo nada, tengo solo el interés de aportar para este debate en el tiempo que me queda en la Cámara. Y a veces mi gran lamento es no encontrar ese clima para poder hacerlo, ¿no? Claro. Sí. Jorge, ese acuerdo, ese consenso, ¿se puede dar en el Congreso como están, tan planteadas esas fuerzas políticas, que está tan dividido el Congreso, o puede ser, o tiene que ser en otro ámbito que puede ser el Consejo Económico y Social? Yo creo que el lugar político del gran debate obviamente lo convoca el presidente, pero las fuerzas políticas con expresión y representación en el Congreso, cada una con su peso específico, pero deberían ser parte de ese gran debate político y naturalmente el llamador es quien tiene la responsabilidad máxima de gobernar. Ahora, si la agenda, y yo observo eso, no sé, puedo estar equivocado, ustedes me corregirán, pero yo he visto que básicamente la agenda también en el Congreso ha estado muy dominada por la lógica polarizadora, por la grieta, por los extremos. Permanentemente, en lugar de discutir un poquito el futuro, perdemos tiempo en tirarnos las responsabilidades entre unos y otros sobre el pasado. Si la política se queda anclada en el pasado y no discute el futuro, no cumple su razón y su objeto central. Entonces, sí, creo que el Congreso sería un lugar muy adecuado para empezar a dar este debate. Naturalmente, el disparador lo tiene que hacer quien tiene la responsabilidad de gobernar. Bien, gracias Jorge. Ha sido una muy buena entrevista, sobre todo reflexionando sobre este país desde un lado diferente a lo que hacemos habitualmente, que es pura coyuntura que nos lleva a la vida. Pero está muy bien el parate y pensar. Y ojalá que se dé ese escenario mientras usted esté, antes de irse para su casa, como dice, aquí en el Congreso, de esa mirada profunda de proyecto de país. Yo les agradezco mucho que me hayan llamado y bueno, por ahí una muestra es que se puedan dar estos ámbitos de debate. Hoy quizá lo deberíamos haber dado, por lo menos yo de manera virtual, desde el mismo lugar donde estoy hablando con ustedes, hacerlo en ese recinto virtual, pero bueno, hay que ser optimista y empujar, no optimista a la hora de elaborar un diagnóstico facilista y de pensamiento mágico, pero sí en empujar el carro para ver si ese escenario es posible, ¿no? Ojalá que sea así, diputado. Le agradezco muchísimo. Que tenga una linda tarde. Gracias a ustedes, igualmente. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, así las cosas. Hemos revisado todas las crisis. Muy interesante. Profundo, ese volantazo análisis del que hablaba, sí, ya lo creo. Ojalá que se pueda dar en diputados también, más allá de toda esta cuestión año electoral que tenemos. Gracias, Lucas, por estar allí conectado. Diputado Godoy, ¿cómo le va? Bienvenida a Salta. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Aquí reflexionando con el diputado Sargini, que ahí está esperando tener sesión y bueno, hablábamos un poco de para dónde va el país y este diagnóstico profundo de crisis en crisis para ponernos todos de acuerdo por una vez y decir vamos para acá. Pero bueno, quien gobierna tiene sus ideas y la oposición tiene otras y ahí entran las cuestiones, ¿no? Diputado, ¿por qué no hay sesión, cree usted? Bueno, según la información que tenemos nosotros, tiene que ver con la falta de voluntad. En su momento, lo que tenía que ver con el protocolo, que era la regla era la virtualidad o las sesiones remotas, luego pasó a ser la excepción. Me parece que tenemos que dejar de lado algunas diferencias y empezar a buscar soluciones sobre algunos temas en particular que tengan que ver con políticas públicas de largo plazo. Nosotros estábamos muy interesados, por ejemplo, en sesionar y en que se prorrogue la ley de biocombustibles, que para toda la región del NOA
del NEA, pero también para el centro del país, para Córdoba, para Santa Fe, para la propia provincia de Buenos Aires, es muy importante. La ley de biocombustibles es una política pública que se dictó allá por el año 2006 y que se fue prorrogando, que estipula la utilización justamente de combustibles no fósiles que provienen de oleaginosas o de la caña de azúcar, bioetanol, biodiesel, y que obliga a que un porcentaje, un corte entre el 10 y el 12%, vaya y se mezcle con los combustibles de origen fósil. Nosotros estábamos muy interesados, no se convocó en extraordinarias, pero existe el compromiso del Frente de Todos, el compromiso de gobierno, tengo entendido, el propio presidente Massa, el propio presidente de la Cámara de Diputados lo manifestó así públicamente en la última sesión que tuvimos, y yo sé que se va a dar, es un reclamo de muchos sectores porque es generador de puestos de trabajo. En el norte de nuestro país, alrededor de 60.000 puestos de trabajo de manera directa y de manera indirecta dependen de estas inversiones, de esta industria. Es generadora justamente de valor agregado en la producción primaria, permite sustituir importaciones, pero además es amigable con el medio ambiente. Es decir, es un buen proyecto, es una buena política pública que no tengo duda que va a prosperar, que se va a prorrogar. Necesitamos sesiones para discutir eso, en su caso cuando se incluye en el decreto de convocatoria, pero también sesiones para discutir otros temas que tengan que ver con resolución de problemáticas para los argentinos y las argentinas. Yo en algo estoy de acuerdo con lo que decía el diputado preopinante, a quienes estaban Serguini, haciendo la entrevista. Me parece que hay puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Me parece que hay algunas cosas que no nos vamos a poner de acuerdo. Eso no está mal tampoco. No hay que tenerle un poco, yo sostengo que no hay que tenerle ni rechazo, ni mucho menos a las posiciones opuestas. Porque seguramente tendremos distintas visiones. Me parece que si se lo hace con mucha honestidad, mejor. A mí lo que me parece reprochable sí es por ahí la hipocresía o el cinismo. Posicionarse, plantarse desde un lugar o criticar una política pública que sin embargo, cuando fuiste gestión hiciste todo lo contrario. Lo que vimos estos días con respecto a la educación o tantas cosas que por ahí se dicen. Está muy bien, me pasó por todos lados en una sola respuesta, pero parecía un diputado de la oposición pidiendo por la ley de biocombustibles, que después se dijo y parecía hasta como un pedido al aire que hacía, señores, tratemos biocombustibles, cuando es un tema que se cree que el oficialismo está diciendo, hay que estudiarlo, hay que verlo, todavía no, y es el tema que no entró en extraordinarias. Por eso le decía... Bueno, pero hay como especial algo, interés como salteño no es que soy ahí. Opositor. No tiene que ver con mi posición oficialista. De hecho, justamente también lo que muestro es que desde el oficialismo estamos impulsando esa ley, no es solamente desde la oposición. Pero no está llamada a ser tratada. Y bueno, eso, para nosotros es una preocupación, pero no tengo duda que se va a cumplir el compromiso asumido de tratarla. Recordemos que la ley vence, el plazo de la ley vence, si no me equivoco, en mayo o en junio. Mayo. Hay inversiones que se realizaron al respecto. Pero se tiene que tratar ahora, dice. Mayores... Sí, una cuestión se de tiene que tratar ahora, tiempos. pero las cámaras empresarias, en nuestro caso, aquellas que tienen que ver con la caña de azúcar, porque lo que produce Salta y Jujuy y Tucumán mayormente tiene que ver con bioetanol. También han hablado con distintos sectores del gobierno, del Ministerio de la Producción, y les han dado la misma tranquilidad. Entonces, y han hablado con nosotros, y nosotros nos hemos reunido con ellos para brindarles también esa tranquilidad. Yo, además de que eso probablemente haya sonado como un pedido al aire, pero quería dejar la posición sentada, que es muchos sectores del Frente de Todos quienes también impulsamos la prórroga de esta ley. Quedó claro, sí. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. ¿Cómo le va? Recién usted planteaba coincidencias con el diputado Serguini en relación a esta necesidad justamente de lograr acuerdos a nivel país para justamente sacar al país adelante, la economía mejorarla. Hay una visión que planteaba Serguini demasiado optimista, excesivamente optimista, de algunos sectores del oficialismo respecto del futuro inmediato, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, repunte inmediato de la economía, si se estabiliza el tema vacunas,
y pandemia, la Argentina va a salir adelante. Y para Zarghini esto es excesivamente optimista. ¿Usted qué opina al respecto? No. A mí me parece que está basado en análisis de la realidad, en análisis económicos, en análisis sociales, no solamente del gobierno nacional, sino también de organismos internacionales, la CEPAL o distintos organismos que toman la temática y la estudian, muestran el repunte que va a haber en Argentina y en el mundo. Digo, se va a generar un rebote, lógicamente, a partir de un año que fue prácticamente perdido por la pandemia, por el aislamiento necesario que tuvo que generarse para evitar mayores contagios, para evitar la saturación del sistema de salud, y entonces eso hizo caer también la economía. Lógicamente lo que va a suceder ahora es que se va a provocar un rebote porque vuelve a funcionar, se vuelve a encender esa economía. Yo no creo que sea... no creo que estemos pecando de optimismo, me parece que es un análisis real. Lo que tenemos que lograr es que ese crecimiento se transforme también en un proceso redistributivo. Hablar de equilibrio fiscal está fenómeno, hablar de crecimiento está fenómeno, pero todo eso también tiene que tener en base interna una redistribución para generar mayores condiciones de igualdad, de equidad, de desarrollo productivo. Lo que hablamos hace ratito, esta propia ley de biocombustibles tiene que ver con las economías regionales. Bueno, me parece que es una tranquilidad que se puede brindar si podemos llegar a volver a esa normalidad. Hoy se están dando los primeros pasos. Se ha logrado acordar la compra de una de las vacunas que se están buscando ahora en el mundo entero, que ha tenido resultados, que se está empezando a vacunar a la gente. Esto no significa que podamos volver a esa normalidad de un día para el otro. Es un proceso largo que va a llevar por lo menos la primera mitad del año y que me parece que va a ser el principio de las soluciones. Después, todo aquello que estaba planificado, apenas asumimos, tuvo que pasar a un segundo plano por esta situación impredecible, por supuesto, que nos tocó vivir al mundo entero. Lucas, ¿cómo le va? Fernando Farachini saluda. Lucas, usted hablaba de la ley de biocombustible, hablaba de otros proyectos que están para tratar en el periodo de sesiones extraordinarias. Hay algunos que la oposición no quiere tratarlos, hablo de los temas judiciales. ¿Cuándo es el momento para usted para tratar esos temas, que son los temas, digamos, que generan mayor fricción entre el oficialismo y la oposición? Hablando del tema judicial, ¿no? Habrá temas que la oposición no se va a querer sentar a una mesa de discusión, pero que no tienen que ver con la posibilidad de tratarlos y que eso pueda mejorar el servicio de justicia. Me parece que eso ya es una posición política. Cuando ya se basa en una posición política, es difícil. Entonces hay que hacer los mayores esfuerzos para lograr los consensos necesarios, que seguramente no serán unánimes. La forma de decisión de los parlamentos no siempre es unánime. Esto tampoco sería un virtuosismo medio inexistente en el mundo, ¿viste? Una utopía que todo sea por unanimidad. No es así. Es a través de debates, a través de discusiones, se tocan intereses y es a través de decisiones mayoritarias. Finalmente los parlamentos, las legislaturas, los consejos deliberantes, en definitiva los órganos deliberativos colectivos toman decisiones de esta naturaleza. Yo creo que cuando se dice no es momento, es porque se está en contra. En realidad no sabría cuál es el momento para discutir cualquier cosa. Entonces básicamente me parece que eso se trata de una excusa. Creo que una reforma judicial siempre es importante. Siempre que sea tendiente a lograr mayores y mejores servicios de justicia y no concentrarnos solo en una reforma o no pensar que la reforma tiene que ver con una cuestión de los juzgados, de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que tienen competencias aquí, sino las reformas que se necesitan estructurales y presupuestarias también para el interior del país. Yo siempre pongo el ejemplo, en la provincia de Salta, hay 4 juzgados federales. 4 juzgados federales que además son multifueros. Lo que previó la reforma que se aprobó tiene que ver con creación de mayores juzgados, con la especialización en la competencia, con la creación de mayores recursos en fiscalías y defensorías a través de la
de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que es una muy buena reforma, que garantiza el cumplimiento de estrictos principios constitucionales, y que su implementación, bueno, está siendo paulatina. Las provincias en su mayoría ya han avanzado en reformas de esa naturaleza, y en Nación estuvo parada un par de años, durante toda la época de gestión del gobierno anterior estuvo prácticamente paralizada, y lo que nosotros buscamos es que se avance un poco más rápido en esa implementación, porque la verdad que el sistema acusatorio deja de lado un viejo sistema mixto, casi inquisitivo, donde un juez era dueño y señor de toda la causa, acusaba, juzgaba, y el sistema procesal acusatorio brinda mayores garantías, sin duda constitucionales, que redundan en beneficio del servicio de justicia. Breve y conciso, diputado, porque estamos ya sobre el límite de la hora. ¿Cómo está el tema verano ahí? ¿Cómo están en Salta el nivel de turismo en relación a otros años? ¿Cómo ha pegado el tema pandemia ahí en Salta? No, y bueno, ha sido claramente una de las más afectadas. La economía en Salta tiene mucho que agradecer, es decir, el crecimiento de la economía y de puestos de trabajo al turismo. Y me parece que ha sucedido en todos lados, que la pandemia ha sido esas actividades. Yo siempre lo decía aquí también, ha caído de 100 a 0. Y es difícil volver a repuntar, porque además todavía estamos en situación de distanciamiento, de cuidados, hay peligros todavía, hay protocolos que cumplir, no es que se ha vuelto a la normalidad. Salta suele tener mayor turismo en épocas invernales, entonces se está volviendo a reactivar, sobre todo con el turismo regional, el turismo interno, pero todavía falta mucho. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, cuando se avance, por supuesto, en la implementación de un calendario vacunatorio que permita lograr esa famosa inmunidad para que estemos tranquilos. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable por su tiempo y por la respuesta cortita que le pidió mi compañero. Muy amable. Gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Un abrazo a Salta. ¿Queda para mañana o en algún momento? Porque yo sé que ustedes me van mareando los columnistas a lo largo de los días, pero dos temas importantes que son también temario de extraordinarias, que tiene que ver con el Ara San Juan, en tu caso, y que tiene que ver con un tratado de Basilea. Título bajada, haceme, ¿no? El título es en tema de medio ambiente, el tema tiene que ver con los residuos tóxicos, los residuos peligrosos, y un acuerdo internacional entre el Acuerdo de Basilea con la República Argentina, el Acuerdo de Basilea en el marco de las Naciones Unidas. Ah, muy bien. Tema ambiental. Tema ambiental importante, me parece, para desarrollar. Bien, ya lo vamos a ver en otro momento. Martín. Resarcimiento económico a los familiares, ¿no? A los 44 tripulantes del Ara San Juan. Esto es de por vida, es un tiempo. Son 100 sueldos, categoría A0 del CINEP, o sea, unos 67.000 pesos. Sí. Cada familia recibirá aproximadamente 6.700.000 pesos. Es una fórmula que se aplicó para los casos de los atentados de la AMIA o la explosión de Río Tercero. Es un beneficio por única vez. Correcto. Bueno. Entiendo que en estos temas la oposición está más de acuerdo que otra cosa. Hay coincidencias, por supuesto. Temas tranquilos que, bueno, esperemos que entren en la próxima sesión, que en algún momento próximamente tendremos. Señores, ha sido un gusto. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Chau, hasta la próxima.